La Facultad de Psicología, a través de la División de Estudios Profesionales y la Coordinación de Psicología Social, le da la más cordial bienvenida al doctor Pablo Fernández, quien en este momento nos va a presentar la conferencia Pensamiento de la Sociedad. Como sé que es un despropósito que robe tiempo para que hable Pablo, voy a ser muy breve con respecto a la lectura de su currículum. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestría en Psicología Social por la Universidad de Kiel, Inglaterra, doctorado en Ciencias Sociales del Colegio Michoacán, México. Es profesor titular de la Coordinación de Psicología Social, la Facultad de Psicología aquí en la UNAM. Ha escrito diversos libros, entre los que conocemos El espíritu de la calle, La psicología colectiva, un fin de siglo más tarde, La afectividad colectiva, Los objetos y esas cosas, La sociedad mental, La velocidad de las bicicletas, El concepto de psicología colectiva, La forma de los miércoles, etcétera, etcétera. Tiene una amplia literatura muy extensa e interesante con respecto a distintos temas. Y es colaborador de la sección de cultura del periódico El Financiero. Entonces, evidentemente, el doctor Pablo Fernández no requiere presentación y por favor vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. El título es efectivamente el pensamiento de la sociedad. En realidad creo que es las razones por las cuales hacer una psicología colectiva. El texto lo voy a leer porque yo no soy capaz de pensar en público. Lo voy a leer. Creo que no está enredado, pero sí está retorcido. Le había pedido a Ricardo un pizarroncito para escribir un índice más o menos para que me pudieran ir siguiendo. La verdad es que eso fue lo que yo le pedí. Creo que no sé pedir bien las cosas. No puedo anotar, voy a leer el índice, más o menos, pero como un poco la idea era de hacer como la guía para que si se dormían un ratito y despertaban y más o menos pudieran explicar dónde iba. Entonces, entre el índice y el hecho de que tarde 40 minutos, creo que ya saben, aquí, o sea, no hay mucha bronca si ven de repente que están aburridos, pues pueden ir viendo cuando falta y ya con eso se entretienen. El índice o el caminito que quería hacer lo leo nada más y empiezo y continúo con la lectura del texto. Era psicología colectiva y pensamiento, después de pensamiento y sociedad, después sociedad y realidad, realidad y dualidad, dualidad contra dicotomía, dicotomía y sinsentido, sentido y cultura, cultura y psicología colectiva. Bueno, todas esas palabras las voy recorriendo, entonces ahí de repente creo que sí hacía falta decirlas porque si no uno no sabe dónde va uno a parar. Bueno. Uno dice que piensa con el cerebro. No es mala idea. Aunque si uno se pone muy atento, mirando fijamente un libro serio, poniéndose las manos en los parietales, repitiendo alguna frase célebre y otras actitudes inteligentes para comprobarse que sus pensamientos se hacen en la cabeza, se dará cuenta de que sabe que piensa con el cerebro solamente porque desde hace 2 siglos los neurocientíficos lo han propagandado insistentemente y ya todo el mundo se lo cree. Y se lo reafirma cada vez que alguien dice que tiene la cabeza hueca, que no sabe dónde tiene la cabeza, que tiene cabeza de chorlito, cerebro de pájaro.
con lo que se sustenta la frase de Franz Joseph Gall de que el cerebro es el órgano de la mente, quien la propuso en una conferencia en 1796, con lo que fundó la frenología, una teoría muy popular según las cuales las protuberancias e hinchazones en el cráneo de alguien indicaban que por ese lado estaba pensando fuerte. Y como lo investigó en una cárcel, concluyó que los ladrones de carteras tenían inflamada la coronilla debido a que ahí se alojaba el pensamiento de la adquisitividad. A los que tenían pensamientos amistosos se les inflamaban las sienes, porque es lo que se tocan el uno al otro los que andan siempre juntos. Pero en todo caso, es Paul Broca, un científico totalmente inteligente y, como dice Mary Bainton Ray, generoso, benévolo, amable, adorado, noble, extraordinariamente bien parecido y apuesto, a quien le obsesionaba la pregunta de dónde vienen los pensamientos porque no se los podía sentir producirse en ninguna parte, hasta que en 1861, en un hospital de París, le trepana el cráneo a un vagabundo mudo de nombre Tan y encuentra efectivamente el área de Broca. Y de ahí a la fecha, se dice con todo el corazón que se piensa con la cabeza. Aunque, a decir verdad, lo más que pueden decir las neurociencias es cuando alguien está pensando, pero no qué. En 1807, Hegel ya se quejaba del cráneo. El espíritu debe ser distinto debe ser algo distinto de ese hueso, decía. Y en 1857, todavía Thomas de Quincey decía: hay realmente pocos motivos para considerar al cerebro como órgano del pensamiento. Y a de Quincey siempre hay que hacerle caso, ¿cierto? No es tan evidente que uno piense con la cabeza, y tampoco es tan inverosímil que lo haga con cualquier otra cosa que se le ocurra. Históricamente se ha pensado con el riñón, el hígado, los intestinos, el corazón y también con el cerebro. Aristóteles opinaba que se pensaba con la sangre, porque cuando uno perdía sangre, perdía también la conciencia, y cuando se le calentaba demasiado en la fiebre, el pensamiento se le estropeaba en puros delirios. Y efectivamente, el uso de la cabeza para pensar es más reciente. Si bien a Trotsky, cuando murió asesinado en México en 1940, ya le extirparon el cerebro para averiguar el secreto de su genio, en cambio todavía en 1821, para averiguar el secreto del genio de Napoleón, le extirparon otra cosa. Aunque se lo mereció desde antes. Parece que el sitio del talento se localiza en diferentes lugares según la historia. Y antes del siglo XVIII nadie pensaba con la cabeza. Cabeza, capitia en latín vulgar en vez de caput, aparece en castellano en el año 957. Pero en el siglo XII el Cid Campeador todavía no pensaba con la cabeza, porque en ese poema épico la cabeza solo señalaba la parte superior del cuerpo. Alfonso el Sabio, quien le puso ortografía al castellano y expandió el idioma por toda la península española, en el siglo XIII tampoco, porque solo se refiere a ella como el extremo o el principio de algo. Y así sucesivamente. Cabeza es el término que designa el extremo superior o inicial de algo, generalmente de forma abultada, como la cabeza del clavo o del ajo. Designa la punta de una montaña, el título de un capítulo, la primera sopa que se saca de la olla, o al que agarran primero para usarlo de chivo expiatorio, que se le dice cabeza de turco. Cuando se dice cabeza de ganado, no es porque las vacas piensen mucho, aunque siempre tengan actitud reflexiva. Es solamente por extensión que empieza a significar superior en el sentido del que manda, quien es el jefe. Y como a menudo los jefes opinan, ordenan y hasta piensan, por extensión de esto es que la cabeza comienza a ser sinónimo de talento en el siglo XVI, pero no porque tenga un cerebro adentro, sino porque el que la trae es el que manda y eso lo hace parecer inteligente. No es tan difícil decapitar el pensamiento.
Porque si uno dice que piensa con la cabeza, quizá podría decir mejor que piensa entonces con las palabras que dice. Y tal vez se confundió solo porque la boca la tiene incrustada en la cabeza. Después de todo, el lenguaje es lo que generalmente aparece como prueba del pensamiento o inteligencia de alguien. Y de hecho, Broca lo que buscaba en el mudo aquel era verdaderamente el asiento de las palabras. ¿De dónde salen? ¿Cómo se metieron ahí? Y lo que encuentra precisamente es el área del lenguaje hablado, después la del escrito y más tarde la de los idiomas. Como si todos tuviéramos en el cerebro una partecita reservada para el idioma vasco, el mandarín, el sánscrito y el tzetzal. Pero también puede decirse que uno piensa con las manos, como lo hace notar Wolfgang Kohler en sus investigaciones con su chimpancé de nombre Sultán en las Islas Canarias, ya que todo pensamiento originario viene precedido de una actividad manual, razón por la cual el Homo sapiens es conocido como Homo faber, toda vez que puede utilizar la mano mejor que un chimpancé. Hay quienes piensan con los pies como los futbolistas, con todo el cuerpo como las bailarinas, o con los gestos como los actores, y en suma con todos los movimientos, posiciones y desplazamientos que hace la gente a través de los lugares y objetos de la vida cotidiana, en donde no se tiene que sentar uno a pensar con la cabeza qué es lo que sigue después de despertarse. Sin más, se levanta, va por el café, toma el periódico y se asoma por la ventana, que es lo que se denomina inteligencia práctica y que en efecto es muy práctica. O que piensa con los ojos, porque cada vez que trata de comprobar que piensa con la cabeza, lo que hace es ponerse a ver algo. Y si cierra los ojos, ve imágenes también. Y porque además la cultura es ancestralmente una cultura visual, en donde los pensamientos tienen nombres oftálmicos, como hacer una observación, tener ojo para los negocios o tener un punto de vista. O si se quiere, piensa con las cosas que mira, porque cuando se dice que un pensamiento es muy profundo, se lo dice como si se estuviera viendo un pozo, aunque esto de ver es una forma de decir, porque para el caso también se piensa con el oído, el tacto y los demás contactos con el mundo que tenemos, como la nariz, que es tradicionalmente con lo que piensan los detectives, al igual que los metiches que andan husmeando todo, o con el gusto. Sabor y saber tienen la misma etimología, la sabiduría de la lengua. Y finalmente se piensa con los recuerdos, sobre todo los que ya los tienen, como los viejos que piensan con su biografía, sus historias, con el flujo de los días y del calendario, que es, como dice Kant, con lo que uno se da cuenta de sus propios pensamientos, de su propia vida y desarrollo. En suma, con lo que se da cuenta de sí mismo. 3 datos. Bueno, primero un café. 3 datos. En el mismo 1796 de la frenología se inventa la primera cajita musical por obra de Antoine Fabre. Esto es, una pequeña máquina inteligente que sabe tocar la flauta mágica de Mozart. Y pocos años antes habían hecho furor los autómatas, muñecos de caucho y fierro que sabían hacer ciertas gracias, como una robot pianista, que aparte de esa se volvió famosa debido a que el médico de la reina, de María Antonieta, denunció que el cuerpo de la pianista había sido meticulosamente copiado del de María Antonieta, y cómo es que le había hecho el inventor. 2. Durante el siglo XVIII se pone de moda la noción del genio, según la cual las grandes creaciones artísticas o científicas son hazaña exclusiva de algunos tipos excepcionales que a solas y sin ayuda pueden pensar tales maravillas. Y 3. A partir del siglo XIX empieza a cuajar el talante individualista, que coloca al individuo como centro de todas las capacidades, todos los merecimientos y todos los pensamientos. No es entonces de extrañar que en esas circunstancias surja la idea del cerebro de cada uno como aparato de pensar y resulte tan agradable para todo el mundo. Las cabezas son cajitas pensantes de propiedad individual. En 1886, la Coca-Cola ya se anuncia como tónico para el cerebro y se vende en las boticas. En efecto, uno solo es el dueño de su cabeza y de sus pensamientos. Pero, en cambio,
Si uno piensa con el lenguaje, con los objetos circundantes, con el tiempo y con el espacio, resulta que esas cosas son mayores que uno, miden más que los 1300 centímetros cúbicos de masa encefálica, no caben en la cabeza y duran más que los 70 años que uno espera de vida. El lenguaje, los objetos, el tiempo y el espacio son más bien del tamaño y la edad de la sociedad completa, y por simple cuestión de tallas, se hace difícil afirmar que uno piensa con ellos. Es más bien al contrario, son ellos los que piensan con uno pertenece a ese pensamiento. Ciertamente, quien piensa con el lenguaje, con los objetos, con el tiempo y con el espacio, es la sociedad. Por eso es una sociedad mental. La sociedad es una entidad psíquica. Se puede decir o bien que uno piensa con la sociedad en la que vive, o bien que la sociedad nos usa para pensar. Así las cosas, de lo que se trataría una psicología colectiva es de averiguar qué piensa y cómo piensa la sociedad. Y la sociedad no tiene cerebro, ni pies ni cabeza. Tiene ciudades, atardeceres, monumentos, casualidades, absurdos, bibliotecas, manifiestos, dioses y vista al mar. Tiene un Durkheim, un Wundt, un Simmel, una ciencia de la sociedad y a Octavio Paz. Y tiene pensamientos. El hecho de que la sociedad tenga pensamientos no significa ni por asomo que sea lógica, ni mucho menos racionalista. La sociedad no es inteligente como una computadora, ni como un edificio inteligente, ni como un oficinista eficiente, porque el pensamiento, si bien puede tener ocurrencias técnicas frías y distantes, más frecuentemente es un acto afectivo, cálido y cercano pero impreciso. Se parece más a un asunto del corazón, porque cuestiones como la fe, las creencias, los valores, los principios, la moral, las ilusiones, las aspiraciones, las posiciones políticas, las visiones del mundo, son formas del pensamiento de la sociedad y ni quien diga que son lógicas. En efecto, pensar y pensamiento son vocablos que llevan como cualidad principal no la de ser astuto, sino la de ser atento, de estar interesado en algo o en alguien, como cuando alguien le dedica un pensamiento a otro en una tarjetita del 14 de febrero, o lee la sección de pensamientos que vienen en las revistas, que probablemente tomaron su título de Los pensamientos de Pascal, escritos en el siglo XVII y precisamente para oponerse al racionalismo cartesiano. Pensar es atender. La pastura seca que se le da al ganado se llama pienso y viene de pensar en el sentido de cuidar a alguien, por lo que derivó en dar de comer al animal. En castellano arcaico, cuidar significaba pensar. Esta cualidad cuidadosa y solícita del pensamiento puede notarse en una frase recurrente en, al parecer, cualquier idioma. Solo pienso en ti, como en una canción de Víctor Manuel en castellano, o de Carole King en inglés, cuando te sientas desolado, piensa en mí, o en francés de François Sartre, si el hastío de la vida se te instala, piensa en mí, o en catalán de Joan Manuel Serrat, piensa en mí, pequeña, piensa en mí, cuando las brujas te arañen en el alba. Parece, ciertamente, que pensar es un término consolador, reconfortante y que se tiene que decir 2 veces. El pensamiento acompaña, dice Michel Maffesoli, como quiera. Da la impresión de que pensar no significa producir una idea racional y técnicamente aplicable, sino sobre todo constituir una imagen que tiene una forma y no una lógica, una imagen de principio, inicial, como en el caso de las convicciones o de los principios, que motive todo lo demás, que haga moverse el resto del pensamiento. La racionalidad, incluso, no puede moverse sin un motivo, una motivación, o dicho más tautológicamente, el pensamiento no puede moverse sin una emoción, para empezar porque emoción significa moverse. Entonces, puede plantearse que la emocionalidad o afectividad es el principio y es lo principal de todo pensamiento, porque la imagen de donde parte le da su forma,
fin, estructura, orden, proporción y razón a la racionalidad y al resto del pensamiento. La racionalidad es una forma de afectividad, el sentimiento es una forma de pensamiento. Cada vez que tomo un traguito de café estoy cambiando de tema. Todo el que piensa y siente tiene que pensar y sentir algo que por así decir sea distinto o esté fuera del pensamiento y el sentimiento. Si uno declara yo pienso, se vale preguntarle ¿piensas qué? Y no se vale responder pienso pensamientos, aunque sea cierto. Necesita decir algo más que no sea pensamientos. Pienso cosas, por ejemplo, ya es algo. La cosa que piensa la sociedad recibe el nombre genérico de realidad. No obstante, hoy en día, que el mundo es muy realista, se supone que la realidad es algo distinto y aparte de la sociedad, para lo cual se esgrime el argumento de que la realidad es algo diferente de lo que pensamos por el simple hecho de que no nos gusta, porque si la realidad fuera lo que pensáramos, siempre nos gustaría. Por eso los políticos, los banqueros o los papás, al imponernos cosas que no nos gustan, dicen que hay que ser realistas. Y ciertamente, aunque uno no lo quiera, los aviones se caen, la selección nacional pierde, ya lo dijo Aguirre, los tigres de Bengala se extinguen. Ser realista es que nos guste que sucedan cosas que no nos gustan, o más bien que le sucedan a los demás, a los que les dicen idealistas. Es cierto que los aviones se caen de facto, pero los aviones también se caen de palabra, o sea, que si uno fuera hongo o cimiento de hormigón, ambos objetos que no hablan, el hecho de que se hubiera desplomado el primer Concorde en el año 2000 no sería un hecho. Los hongos no se pusieron tristes porque se cayó el avión. Asimismo, si uno sabe hablar, pero resulta que es habitante del siglo XXVII o venusino, la tragedia no ha de ser muy real. En efecto, la realidad es lo que está entre el lenguaje, los objetos, el tiempo y el espacio, y por lo tanto no puede estar aparte o en otra parte que la sociedad. La realidad es estrictamente la sociedad y viceversa. La sociedad es la realidad. La realidad es solamente el otro nombre de la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad, para desenvolverse, necesita inventarse algo que parezca distinto y exterior a sí misma, que pueda ir conociendo. Y a medida que lo conoce, lo fabrica. Y en la medida que lo fabrica, se conoce a sí misma. Es como uno que para conocerse se compra un espejo. Pero ya frente al espejo, no solo se conoce, sino que también se peina. Y entonces, al mismo tiempo que se conoce, se construye una imagen, que es recursivamente lo que va conociendo. Con los espejos, uno se pone afuera para enterarse quién es uno, pero mientras se entera, se va construyendo. Más teóricamente, en el caso de uno, el espejo son los ojos y las opiniones de los demás, pero siempre puede preguntarse quién es uno, si uno o el otro que está en el espejo. Y la respuesta es que ambos son seres recíprocos, como dice Gadamer. Lo uno es lo uno de lo otro y lo otro es lo otro de lo uno. Nadie puede ser un viajero si no viaja, y entonces resulta que el viaje hace viajeros al mismo tiempo que el viajero hace viajes. La sociedad hace la realidad en el justo instante que la realidad hace a la sociedad. El yo espejo, como lo llamaba Charles Cooley, es la sociedad espejo, el espejo realidad, la sociedad realidad y viceversa. La gente cuenta su vida, pero no para informarle a los demás, sino para enterarse ella misma de su propia vida. La sociedad se hace de ir conociendo la realidad, pero la realidad está hecha de ese conocimiento. Este truco lo enseñaron los piratas. Esconder un tesoro, hacer un mapa, perder el mapa, inventar el mapa, encontrar un tesoro. La sociedad descubre, crea o inventa ciudades, leyes, hábitos, héroes, riqueza, gestos, catedrales, ciencia, etc.,
para percatarse al final de que todo eso es ella misma. Inventa lo desconocido para ir a conocerlo y averiguar quién era el inventor. En efecto, este truco de inventar lo otro para conocer lo uno es lo que se denomina propiamente conocimiento. El conocer es el corazón mismo del ser, como dice Henri Delacroix, un psicólogo de los 40. Por el conocimiento se advierte que la sociedad es mental. Parafraseando a Dahl, la realidad es el órgano de pensamiento de la sociedad. Puede decirse de un modo u otro, que la sociedad discurre un lenguaje con el que irá pronunciando su propio nombre, o que el lenguaje discurre a la sociedad para tener algo de qué hablar. Uno habla porque tiene algo que decir, o tiene algo que decir porque habla. La realidad es real, pero solamente tan real como la sociedad que la conoce. La sociedad fabrica las categorías donde podrá ir metiendo a la naturaleza, o la naturaleza insinúa las categorías mediante las cuales puede ser descubierta. No se sabe quién es el conocimiento de quién. Es como quien va a un museo y ante una pieza de arte abstracto siente casualmente que parece que la obra tiene movimiento y profundidad, y resulta que el autor trabajó enormidades para producir dicha casualidad. O como quien encuentra su vocación cuando fue su vocación la que lo encontró a él. La mirada inventa el color verde que inventa una mirada que lo vea. Seriamente hablando, no puede saberse quién es el espejo de quién. El que está dentro del espejo siempre podrá declarar que quien está dentro del espejo es el otro. En las escondidillas que juegan los niños, ¿quién es el que se encuentra perdido? Encontrarse perdido es una buena manera de describir el asunto. Encontrarse perdido es el sinónimo de perderse encontrado. Así, dadas las circunstancias, el propósito de una psicología colectiva es averiguar cómo la sociedad se concibe a sí misma tomando en cuenta la doble acepción de concepción, a saber, cómo la sociedad se concibe, se gesta, se da a luz o se hace nacer a sí misma, y al mismo tiempo cómo la sociedad se concibe, se conceptualiza, se comprende, se imagina, se siente y se percibe a sí misma. Uno es lo otro a la vez. Me toca acá. El título que le da Niklas Luhmann a un libro suyo, El conocimiento de la sociedad, juega el mismo juego, donde solo se puede conocer a la sociedad gracias a que la sociedad hace el conocimiento. Este gusto por mostrar que lo uno lleva a lo otro como parte de sí mismo, que lo cercano contiene lo arcano, que lo conocido contiene lo desconocido, es que, como escribió Paul Virilio, inventar el tren es inventar el descarrilamiento, es lo que puede denominarse dualidad, que significa que una cosa tiene cualidad de dos. Cada que hay uno, hay otro. Y parece que para hacer una cosa en la vida, siempre hay que hacer otra. Y que genuinamente no más pueden hacerse dos. Escribir o pintar como Ernesto Sábato. Escribir y pintar como Ernesto Sábato. Escribir y beber como Juan Carlos Onetti. Teorizar átomos y subir montañas como Heisenberg. Vivir al día y ver el fútbol los domingos como cualquier hijo de vecino. Ser Jekyll y Hyde, actuar en Hollywood y correr automóviles como Paul Newman o Steve McQueen, filosofar y hacer política como Marx, Russell o Sartre. Quien no hace otra cosa, no hace una. Freud era coleccionista, y no es mala idea preguntarse qué era eso otro que hacían Kant, Brancusi, Danton o Greta Garbo. La dualidad no es un antagonismo, sino un continuo, y es mítica e inmemorial, rastreable por donde quiera, desde el yin y el yang de los chinos hasta la tesis y antítesis de Hegel, o la frase de Mao Zedong, esa de que de derrota en derrota llegaremos a la victoria. En los pares de la dualidad, cada uno es el oxígeno del otro. Son como animales mutuos en medioambientes recíprocos, y por eso se piensan atentamente entre sí con cuidado y solicitud. Si la muerte viene dentro de la vida, puede ser a veces triste, pero no es un problema porque no hay nada que hacer.
El problema viene cuando se las quiere poner de enemigas. Y eso hizo René Descartes en el siglo XVII, con lo cual se puede acabar verdaderamente la Edad Media y empezar la Era Moderna. Pero más bien Descartes ha pagado el pato histórico, porque cuando él tenía 4 años, Jacob Böhm, un zapatero del pueblo y el primer filósofo alemán según Hegel, ya había sentido la urgencia cultural de oponer y enemistar ambas partes de la dualidad. Y es que al parecer el pensamiento racionalista que está surgiendo en el Renacimiento no puede soportar la tensión de la dualidad ni su sutileza, el hecho de que algo sea también otra cosa, la otredad intrínseca de la mismidad, que se expresa claramente en el conflicto entre la ciencia y la religión, que le dio a Galileo tantos discursos. De hecho, la tragedia de la vida de Blaise Pascal, que se murió de incertidumbre a los 39 años, fue que se le desgarró el pensamiento entre el cuerpo y el alma sin poder solucionarlo. Descartes, quien se levantaba a diario a las 12 del día, en un baquetón, tuvo por las mismas fechas el mismo conflicto entre espíritu y materia, pero para quitarse el problema sin miramientos lo resolvió de tajo, cortando la dualidad a la mitad como lombriz y dejando cada parte por su lado, separada y aislada, sin nada en común, y partiendo al mundo en res cogitans y res extensa. Y le quedó también su división, que ni él mismo la pudo volver a juntar, a pesar de que lo intentó postulando el cunarium, la glándula pineal, como punto de contacto. Quizá por venganza divina, su muerte fue mucho peor que la de Pascal, ya que en 1650, a los 54 años, la reina Cristina de Suecia lo obliga a levantarse a las 5 de la mañana para darle clases de filosofía, y con el frío a esas horas se muere de pulmonía. Lobotomía significa cortar el lóbulo del cerebro, un lóbulo del cerebro. Lo mismo, aplicado a la dualidad, se le dice dicotomía, cortar en dos por obra de Descartes. Y así el pensamiento de la sociedad queda dividido en lo psíquico y lo físico, lo intangible y lo tangible. A partir de ahí, el conocimiento y la realidad se vuelven mundos separados que no pueden reunirse, porque finalmente lo que se partió en dos es el pensamiento que los piensa. La dicotomía es la lobotomía de la dualidad. Un primer resultado de esta dicotomía fue que por entonces a los animales, al carecer de alma, se les consideró como máquinas autómatas, a los cuales se les podía desarmar como un reloj, es decir, desollar vivos y sin anestesia con ecuanimidad científica, porque sus aullidos eran interpretados como el rechinido de algún resortito que se zafaba al destaparlos. Y a partir de que se dicotomiza oficialmente el mundo en espíritu y materia, ha venido sucediendo una carrera de fragmentaciones, en que la sensación se separa de la percepción, lo interior de lo exterior, cada vez más desbocada y subdividida, donde la cantidad se separa de la cualidad, la estética de la verdad, de manera que a la fecha el pensamiento de la sociedad resulta ser una entidad rota en dos, y lo civil se separa de lo íntimo, la ética del sentido del humor, los números de la conversación, hasta conseguir una sociedad descuartizada, en la que el trabajo se separa del gusto, lo tajante de lo difuso, la alegría de la economía, que cada vez que una mitad es pensada se vuelve a descomponer en dos. Y así la sensación se separa del sentimiento y la sensibilidad. El arte de la artesanía y de los artefactos, de manera que la gente ya solo puede pensar en trocitos, vivir en rebanadas, razón por lo cual se acomoda también a las clasificaciones, las especializaciones y las divisiones, que es la manera de ir almacenando los fragmentos de la realidad, toda vez que uno queda seccionado en 5 o 6 sentidos de la percepción, 8, 9 o 10 emociones básicas, 50.000 ideas al día y recientemente en 5 inteligencias, como dice Gardner. No es de extrañar que a la gente se la vea últimamente medio inconexa y distraída. Esa frase de que cada cabeza es un mundo significa que el pensamiento de la sociedad quedó hecho añicos.
si la gente estuviera contenta con sus estragos, vaya y pase. Pero parece que no, porque cada vez que algo se parte en dos, lo racional y lo afectivo, lo abstracto y lo concreto, queda en medio un hueco que no se puede rellenar porque no está hecho de ninguno de los dos. Ese hueco es el que se le apareció a Pascal cuando dijo: el silencio de los espacios infinitos me horroriza, porque se trata del vacío que queda entre la sociedad y el mundo, entre el conocimiento y la realidad, y que es lo que la gente del siglo XXI resiente como falta de sentido de la vida, pérdida del significado. Por eso Pascal también dijo antes de morirse: no puedo perdonar a Descartes. Es muy raro, porque el hueco duele de una manera vacía. Lo que ha hecho sin querer la sociedad moderna es fabricar y expandir ese hueco todo el tiempo, y todo el tiempo tratar de llenarlo siempre con el resultado equivocado, como si verdaderamente lo que estuviera produciendo el pensamiento no son ni siquiera las partes fragmentarias de la dicotomía, sino el hueco que queda entre ellas. La sensación de la sociedad contemporánea es que hay de todo, pero algo falta que parece no ser nada. Y es que hay vacaciones, medicinas, mascotas, aventura, subalternos, dinero, vértigo, ropa para toda la familia y cuentas que hacer para ver para cuánto alcanza. Y efectivamente puede observarse un intento cada vez más desvergonzado para ir adquiriendo todo lo que se pueda, incluyendo amigos, títulos universitarios, cursos de personalidad y belleza, nirvanas y éxtasis, para ver si así se rellena ese hueco que se siente en ninguna parte, para percatarse, quién sabe si con horror o ya con cinismo, que el hueco crece a medida que se le pone algo, como la nada de Michael Ende. Por eso Kurt Cobain, el líder de Nirvana, ya de plano se hizo un hueco en la cabeza. No crea mucho el hueco. En 1969, el físico John Wheeler planteó la idea de los agujeros negros en el espacio. Si a toda la opinión pública se le hizo tan creíble esa idea tan extraña, es porque ya había visto esos huecos en su propia vida. El vacío de la vida, la falta de sentido de la sociedad y de significado de sus gentes no es algo fáctico, ni imaginario, ni verificable, ni incorrecto, sino que es lo que queda y se acrecenta entre dos modos del mundo que se hicieron repelentes entre sí y con los cuales tienen que cargar todos los ciudadanos de la modernidad, jalonados por un mundo oficialmente considerado como verdadero, teniendo mucho de falsificado, y por un mundo considerado como fantasioso, teniendo mucho de necesario. Es normal entonces que el desencanto de la población se distribuye en una parte de crédulos tecnófilos que dan su corazón a los gadgets de la electrónica, y en otra parte de ingenuos esotéricos que se desviven buscando la energía trascendental en los botaderos del mercado místico. Ambas partes partidarias de las soluciones fáciles de dejarse arrastrar por un extremo de la dicotomía. Almáticos y corpóreos llenando la vida de vaciedad. Y es que las ciencias aplicadas y la tecnología son capaces de producir cualquier cosa excepto una: sentido. Tampoco andar de tibetano artificial debe ayudar gran cosa. Ambos son modos de la descultura. La cultura, en cambio, dirá que la ciencia tiene su magia o que el arte tiene su técnica. Así que finalmente también hay una parte de la población ocupada por los dudosos, partidarios más bien de las soluciones difíciles de aguantar los jaloneos de ambos extremos con resultados diversos. En todo caso, la sociedad sigue viviendo la tragedia de Pascal, que es la misma que la del Quijote y la modernidad, tironeada todavía entre la información y la sabiduría, lo universal y lo local, la fineza y la geometría. En estas circunstancias, se puede suponer entonces que las soluciones políticas, administrativas, filantrópicas, ecologistas, técnicas, lógicas, económicas o caritativas son muy buenas para darles las gracias,
pero no pasan de ser otras tantas fragmentaciones que siguen restándole sentido y significado a la sociedad. Y mientras sean los expertos, los técnicos y los especialistas los que se pongan a decir cómo arreglar las cosas, la dicotomía empeora, porque las soluciones se hacen con el mismo pensamiento con que se hicieron los problemas. Si la sociedad está hecha del pensamiento que la conoce y no de los héroes que la quieren salvar mientras la echan a perder, podría sostenerse que el conocimiento en general, en vez de dedicarse a buscar aplicaciones eficientes que solo producen dinero para un número minúsculo de triunfadores, tendría que intentar pensar de una manera no fragmentaria, no partida en ciencias duras y ciencias blandas. Y puesto que obviamente las disciplinas del conocimiento no son instancias que estén por arriba de la sociedad, ni por fuera de la realidad, como les gusta creer a los burócratas académicos, sino que son de por sí modos de pensamiento de la sociedad y maneras de ser de la realidad, porque pensar es hacer, el solo hecho de que se intenten pensamientos no fragmentarios hace que la realidad esté un poco menos rota, que la sociedad tenga menos hastío, porque lo que se piensa es real aunque no se note y no salgan las noticias. Y aunque la única prueba de que eso genera algo de sentido es que valga la pena ensayarlo. Aquí no se trata de salvar al mundo, sino meramente de pertenecer a él. El término cultura parecía tradicionalmente connotar bien la idea de un pensamiento completo de una sociedad mental, antes de que a los neoliberales del siglo XX se les ocurriera la feliz ecuación de que si la mercancía es cultura, entonces la cultura se puede volver mercancía. Que hace decir a la pintora Bárbara Kruger que cuando oigo la palabra cultura, saco mi tarjeta de crédito. Y con toda razón, ya que esta frase se imprimió en camisetas y se vendió muy bien en la tienda de souvenirs culturales de los museos estadounidenses. En fin, antes que la abarataran los comerciantes, la cultura designaba la cualidad espiritual de lo material, que está inserta en la cualidad material de lo espiritual. La cultura es la inseparabilidad de todo. La cultura es aquello dentro de lo cual vivimos, con lo cual pensamos y sentimos, y que no aparece en ninguno de los aparatos de medición, incluidos entre ellos nuestros propios sentidos de la percepción. La arquitectura, al ser forzosamente habitable, es un buen ejemplo de esta definición, ya que quien la ocupa no tiene por qué percibir su funcionalidad, sus distribuciones y su colorido, sus sombras, distancias y volúmenes, sino que simplemente se siente cómodo o incómodo, en paz o intranquilo, listo o aburrido, inteligente o bruto en medio de ella, sin saber de dónde viene ni dónde está el estado de ánimo y de pensamiento que lo ocupa él. Luis Barragán, el arquitecto universal de México, jamás pretendió construir una casa con las paredes que iba poniendo sobre el terreno, sino que, como él mismo declara, lo que pretendió fue construir una alegría silenciosa y serena para ser disfrutada en soledad. Eso es cultura. Y esa es la casa de Luis Barragán, que es patrimonio de la humanidad y que está en Tacubaya. La cultura hace cualidades con cantidades. Inculto es el que solo sabe medir y contar, como los que le ponen precio y costo al conocimiento de las galerías y las universidades. Aquel que fragmenta la cualidad de la vida en cantidades, sean de dinero, calorías, información, actividades o amistades influyentes. Culto ha de ser el que no confunde la calidad de vida con la cantidad de vida, que prefiere vivir mejor que más y que por lo tanto sabe que tener todas las comodidades resulta un poco incómodo. Culto es aquel que está dentro del mundo, inculto el que lleva la cuenta del mundo en una calculadora. La cultura es aquello que produzca sentido, que dé motivos y razones para la vida, y que cierra la grieta abierta entre lo material y lo espiritual.
La cultura es la sociedad cuando no está separada de la realidad. Es cuando uno forma parte del mundo y por lo tanto no existe ruptura entre los valores y los hechos, entre el sujeto y el objeto, entre las cosas y las ideas, sino que existe una continuidad o graduación. De manera que lo material es lo espiritual desde el otro lado, que eso que se llama realidad física es una forma de ser de la sociedad mental. Lo opuesto no es algo extraño, sino otro modo de ser de uno mismo. Estas son las razones para hacer una psicología colectiva. La psicología colectiva se asume no como una ciencia de la cultura, sino como un pensamiento de la cultura, que estudia la cultura, no con las reglas de las ciencias ni del racionalismo, sino con los propios términos, razones y verdades de la cultura, y cuya definición podría ser la de aquella disciplina que considera a la sociedad como una entidad psíquica. Sin metáfora de por medio, la sociedad es una entidad psíquica, un espíritu que piensa con la materia. La psicología colectiva es algo así como la cultura estudiada por sí misma, que es la manera de entender las razones profundas de la sociedad. Por eso, la psicología colectiva no piensa con causas y efectos ni con discursos y lógicas, sino con formas y analogías. No separa forma de contenido, ni realidad de conocimiento, ni racionalidad de efectividad. Y al hacer esto, elabora un ensayo de sentido. Esto es, plantea una sociedad que puede seguir teniendo problemas, pero no tan tontos como los actuales. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Alce la mano quien tenga alguna pregunta, comentario que quiera hacer. Aprovechen que lo tenemos aquí, está acorralado y no cuesta. Pues más que pregunta es, no sé si me puede dar un ejemplo de cómo la sociedad se puede separar de la realidad, o sea, cómo la sociedad se puede separar de la sociedad, ya que dicen que la realidad es la sociedad. Sí, eso es lo que intentan argumentar, pero una manera de separarla en donde se encuentra uno separado facilísimamente está en esta facultad, es muy claro. En general, la separación, por ejemplo, entre ciencias sociales y ciencias naturales, hay una separación, dos formas de ver el mundo, dos mundos completamente distintos. Y en el caso de la psicología, por un lado, una psicología desde el punto de vista de las ciencias naturales y una psicología desde el punto de vista de las ciencias humanas, que no se pueden juntar porque plantean y ven dos realidades completamente distintas, ¿no? Entonces, es claro, lo que uno estaría argumentando, o lo que intentaría argumentar es plantear o intentar plantear una forma de pensamiento, la psicología colectiva, que pueda reunir, al menos en pensamiento, estas dos realidades. ¿Quién sabe? Entonces, ¿la sociedad del lenguaje? No es sí, pues. Siempre a todos le pueden decir no es sí. La puede uno plantear a la sociedad completa como lenguaje, como hace el giro lingüístico, como hace la idea de la
la discursividad, por ejemplo, Derrida y compañía, Foucault y compañía, es decir, hay en el siglo XX una idea muy bonita respecto a que todo finalmente es lenguaje, incluso la realidad. Sin embargo, a mí siempre me resulta un poco corto esa idea de que todo es lenguaje, y uno plantearía más bien, y aquí entre paréntesis más o menos, lo que acabo de leer es la introducción a un libro que se llama La sociedad mental, en donde plantea uno que la sociedad o la realidad está hecha ambos de lenguaje, objetos, tiempo y espacio junto. Entonces uno plantearía que la sociedad es todo esto, ¿no? Frente a una corriente más o menos de moda, más o menos posmoderna, más o menos de vanguardia, que plantea que en realidad todo es lenguaje. Uno diría, no, hay algo más que lenguaje, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, muy buena conferencia. Tengo dos preguntas básicamente. ¿Cómo influye la religión en la sociedad? ¿La divide, crea más problemas o ayuda a su continuidad? Y la segunda es, ¿se puede estudiar a la sociedad como un todo y a la vez cada una de sus partes sin crear el agujero negro del sinsentido? La primera, la unión y separación de religión y sociedad era la primera pregunta. ¿Cómo influye la religión en la sociedad? ¿La divide? ¿Ayuda a la continuidad? ¿Qué sucede con ella dentro de la sociedad? Bueno, acabo de dar una clase sobre Durkheim, entonces me lo voy a fusilar ahorita. Lo que plantea Durkheim es la primera forma de pensamiento y la primera forma de sociedad es la religión. En una frase muy bonita que tiene por ahí Durkheim dice: ¿quién es Dios? Dios es la sociedad, tal cual. Dios es la sociedad, y entonces el planteamiento es la sustancia de la sociedad es la misma que la sustancia de la religión. Toda sociedad empezó como siendo religión, y argumentándolo para el siglo XX-XXI, actualmente, pues un argumento que tiene Moscovici en un libro más o menos, bueno, más reciente, de hace unos años, finalmente esta sociedad parece que es laica, parece que es profana y todo ese tipo de cosas, y sin embargo es una sociedad profundamente religiosa, y cuando le falta la religión, entonces empiezan los problemas. No es, bueno, es la misma frase que dijo Calderón frente a los narcos: cuando nos faltan las creencias, pero no va por ahí más o menos allá. Es decir, cuando falta la religión, es decir, este contacto de lo visible y lo invisible, esta presencia de lo desconocido, de repente la sociedad empieza a entrar en problemas, y actualmente puede uno ver cantidad de religiosidad en la sociedad contemporánea. Para empezar, el fútbol, sí, no hay nada más sagrado que Giovanni. No hay nada más sagrado, eso lo puede uno ver el próximo verano, nada más sagrado que la selección, y nada más sagrado que el mundial, y nada más infernal cuando no lleguemos al quinto partido, claro. El fútbol es claramente, pero igual el resto de la fama, Britney Spears y compañía, todo ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo está este enorme mercado de las esoterias tan sorprendente, ¿no? De nuevas religiones, nuevas metafísicas, pilates, yoga y la fregada, también es una forma de también puesto de la fregada. Bueno, todas esas, entonces ahí está la religión. Entonces no es un argumento, un planteamiento desactualizado o anacrónico el de plantear la idea de la religión. En el único lugar donde no está la religión, y eso me queda bastante claro, es en el Vaticano, ¿no? Ahí todo lo que hay son negocios, y pues muy buenos negocios, porque hay que defenderlos a capa y espada, ¿no? Bueno, y la segunda
se puede pensar los trozos y el todo al mismo tiempo, más o menos, creo que era así. Hay una idea muy bonita de Henri Bergson, un psicólogo que no considera a nadie psicólogo y por lo tanto no aparece en ninguna materia en la facultad, ni en el plan viejo ni en el plan nuevo. Uno trató de que entrara, pero no entró. Bergson plantea, es que hace una psicología completa toda su vida, es muy famoso, es premio Nobel de literatura, claro, todo el mundo lo pela en otras partes, nadie lo pela en la psicología, pero en fin, plantea una idea, la idea de simultaneidad, que es justamente eso, las partes y el todo al mismo tiempo, y la da con un ejemplo más o menos. Quien sabe de música es capaz, por ejemplo, cuando está oyendo una orquesta, de ir distinguiendo, o un disco, no había discos cuando lo escribió, de ir distinguiendo cada uno de los instrumentos por separado y al mismo tiempo ir distinguiendo la sinfonía o la pieza completa. Es decir, es capaz de ver cada uno, creo que un director de orquesta hace eso, y al mismo tiempo el panorama completo sin menoscabo uno del otro. Creo que es posible plantearlo. Eso es una buena idea de Bergson, por lo menos, ¿no? Bueno. Hola. Mi pregunta, más más bien sería petición, sería lo que es el término de la forma, que de alguna manera pues manifiesta que también viene de todo lo que es la teoría de la Gestalt, bueno, en algunos estudios. A mí me gustaría más bien, si me podría explicar un poco más este término de cómo es que el arte le da forma a los sentimientos y cómo sería después que la psicología colectiva piensa las formas por la forma. O sea, ¿cómo podemos pensar la forma si en este caso nos vamos mucho por la imagen? Me salté 3 páginas mientras estaba leyendo porque ya se me hacía que estaba muy largo y esta parte que salté se llamaba la forma. No sé si venga la idea, cuando uno plantea la idea de una separación o una fragmentación de la realidad, por ejemplo, entre conocimientos técnicos y conocimientos culturales, entre conocimiento y realidad, entre pensamiento y sentimiento, entre ciencias duras y ciencias blandas, todo esto más o menos, cuando lo plantea, la manera en que uno plantearía una posibilidad para constituir un punto de vista que no separara la realidad de esa manera, parece que es la idea de forma la que lo permite. No viene exactamente de la Gestalt, sino parece que está presente en toda la cultura de la sociedad desde Aristóteles, pero en la cultura occidental desde la Edad Media está presente la idea de forma siempre. La psicología de la Gestalt la toma para la psicología, pero está por otra parte. Lo que plantearía uno con la idea de forma es 2 cosas que son opuestas, que no tienen nada en común. Lo único que tienen en común, o aquello que tienen en común, es que tienen forma. Entre Shakira y Dios, o Shakira, lo dejamos en ese ejemplo, que no tienen nada en común, ni de material, ni de fotografiabilidad, ni la manera de bailar, no tiene nada en común. Lo único que pueden tener en común es que ambos tienen forma. ¿Forma de qué? Quién sabe, pero tienen forma. Es decir, parece que uno puede. Lo único que tiene la materia y lo no material, lo espiritual y lo material en común es que tienen forma. ¿Quién sabe cuál sea la definición? Pero eso es lo que tienen en común. Entonces es una manera posible de plantearlo. Y una característica, 2 características que tiene cualquier forma, la forma de las nubes. Si uno piensa en la forma de las nubes, tiene 2 características. Una, que aparece como una unidad. Por ejemplo, si uno dice esto es un auditorio, uno logra unificar en una sola palabra y en una sola idea 144 bancas, el otro día las conté, ya que me estaba esperando, 144 sillones,
la gente que está, los micrófonos, etcétera, logra juntar todo el rollo del señor conferencista, es decir, logra juntar todo eso en una sola forma, la idea de auditorio. Entonces por ahí hay una idea. Y la otra característica que tiene es que uno está dentro de ella, uno está dentro del auditorio. Si a uno le vale gorro lo que esté pasando en el auditorio y lo tenga sin cuidado más o menos, no le encuentra forma a las cosas. Entonces está uno dentro del objeto, el sujeto está dentro del objeto y el objeto no aparece como una serie de componentes que se relacionan mecánicamente, sino como algo cuyos todos componentes o partes se disuelven en una unidad. Entonces, esa idea está presente en la cultura por todas partes y en la psicología, en la Gestalt, nada más, ¿no? Entonces, por ahí es por donde argumentaría uno más o menos. Entonces, si lo ve como formas, los sentimientos, uno no puede, como decía William James, uno no puede separar la tristeza de la cara triste. Si uno va a risoterapia, que existen, y lo ponen a pensar positivo, ya saben, lo ponen a sonreír y no sé qué cosas, se empezará a sentir ridículo, pero deja de sentirse triste. Es decir, ya parece que entre la expresión y el sentimiento, entre la forma y el contenido, no hay separación. Y entonces, en el caso del arte, el arte ha sido la manera en que la cultura y la sociedad ha ido construyendo las formas de expresión de los sentimientos, tal cual. Entonces hay una unidad, una identidad entre arte y sentimientos que nosotros que vivimos en una dicotomía constante, en esta sociedad dicotomizada, ¿de qué manera podríamos en la práctica llenar ese vacío? ¿Cómo podríamos en nuestra vida prácticamente llenar ese vacío que se genera? Mira, es que por donde no sé cómo responder, es que la pregunta y la respuesta de repente puede agarrar interpretación del libro de superación personal, ¿no? Y lo único que no quiero hacer aquí es ayudar. Entonces, en ese, bueno, poniendo ese paréntesis más o menos, creo que se puede plantear una característica, la característica que tiene el lenguaje, bueno, casi no puedo decir, ¿qué podemos hacer? Pues lo que no quiere la maestra Elvester, aprender a leer y saber leer y leer mucho. En el sentido de que en el caso del lenguaje o entendida la cultura como lectura, cosas que es decir, o como educación superior, lo que uno quiera, uno es propietario o uno es un muy buen usuario del lenguaje y la característica esencial del lenguaje es la característica de la reflexividad. Es decir, que con las palabras uno puede saber qué es lo que está diciendo, que las palabras se pueden mencionar a sí mismas, es decir, que lo que se llamaría pensamiento crítico o la idea crítica es, crítica no es solamente ser criticón, sino crítico es ser capaz de pensar el propio pensamiento y someterlo a juicio y ponerlo en tela de juicio y ponerlo en duda. Lo que diría uno, podría ser uno, yo creo que es la cualidad reflexiva del lenguaje, la posibilidad de pensar en todo, de pensar, de escribir, etcétera, todas aquellas formas de la dicotomía o las formas de pensamiento que uno tiene. Con que lo haga, diría uno, ya con eso más o menos basta, ya más o menos basta, ¿no? Creo que es el asunto de la separación o fragmentación de la realidad es algo que se viene encarregando desde el siglo XVI, es decir, es la cultura completa. Si ha tardado 4 siglos en hacerse, no puede ser uno tan soberbio
que de hoy para mañana o en un semestre uno lo resuelva, o que diga como Gaby, ¿cómo se llama? Gaby de Vargas, de decir qué debemos hacer para ser felices o ese tipo de cosas. Creo que sería bastante indecente ser felices en esta sociedad, en las circunstancias que están, y uno trata de ser un poco más digno a eso, ¿no? Hola, de verdad que no sé si lo vi bien, pero me quedo con la impresión de que dijo que lo que no se puede incluir en el lenguaje es el espacio y los objetos. Fue así, ¿sí? Bueno, entonces me sorprende eso, porque yo pensaría que el lenguaje objetiviza, entonces como que los objetos me parece que quedan totalmente dentro del campo del lenguaje. Lo indecible o sea, me sorprende que los objetos sean pensados como indecibles. Y bueno, el espacio sí es como más complicado, ¿no? Pero esa es mi pregunta. Sí, ahí es donde se empieza a poner la cosa complicada y divertida al mismo tiempo. ¿En qué sentido los objetos no pertenecen al lenguaje? Por ejemplo, en un sentido, bueno, hay interpretación doméstica de la física cuántica, en el sentido que lo plantea la física cuántica, que cuando se mete por dentro de la materia, se hace chiquita la física y se mete dentro de la materia, se encuentra con sorpresa con que la materia no existe. Como si cuando logra la idea de Heisenberg, como si logra entrar la mirada o la observación dentro de la materia para ver de qué está hecha la materia, resulta que no caben las dos juntas, la materia y la mirada al mismo tiempo. Cuando entra la mirada, la materia se va o desaparece, etc. Entonces no hay manera de saber qué es eso, es decir, nunca vas a ver uno. Hay un poema de Eduardo Lizalde que me gusta al respecto, donde dice algo así como le dice a la piedra, piedra, y entonces la piedra la cachan de que le llamaron por su nombre, y entonces la piedra se derrite y se empieza a derretir, más o menos. Eso sería que el lenguaje pudiera entrar dentro de los objetos. Mientras el lenguaje no puede entrar, a la piedra le vale gorro, más o menos. Otra manera en que el lenguaje no puede entrar con los objetos es que si verdaderamente el lenguaje constituyera los objetos, se nos quitarían bien fácil los dolores de muela, se nos quitarían de palabra, ¿no? Es decir, me duele la muela y ya solo con mencionar me duele la muela, pues ya la muela empieza, como en el caso del psicoanálisis, uno dice me duele el alma y ahí sí se empieza a curar el alma, pero con la muela no funciona. Es decir, el lenguaje no puede entrar dentro de esa realidad y la muela sigue más o menos doliendo, ¿no? En ese sentido no pertenece, es decir, es por exclusión. Por otro lado, no, ahí voy a lo contrario. Por otro lado, puede uno decir, el lenguaje es tan capaz, tan poderoso, es tan todo, que el lenguaje es capaz de producir aquello que no tiene lenguaje. El lenguaje es capaz de producir aquello que no tiene nombre. Y en efecto, cantidad de la realidad está hecha por el lenguaje, pero escapa al lenguaje mismo, ¿no? Concretamente los sentimientos. Los sentimientos no existen, no pueden existir como tal si no existe el lenguaje. Y los sentimientos consisten en que uno no los puede explicar con palabras, pero con palabras puede decir uno, hay algo que me está pasando que no sé qué es y no puedo decir con palabras, pero no dice eso con palabras. Entonces el lenguaje es capaz de producir lo que no es lenguaje. Y así me podría seguir después de decir, puede decir, así como plantear los objetos como llenos de lenguaje, puede plantear al lenguaje como siendo un objeto, cosa que no hicieron los lingüistas y por ahí los criticaron, ¿no? Bueno, sí, me podría exceder, me gusta esa pregunta. Bueno, la pregunta tiene que ver más o menos con la construcción de la realidad y de la conciencia. En todo caso, la realidad construye la conciencia, pero una vez que esta conciencia se construye de modo individualista, genera otra realidad.
Eso es lo que creen, pero no. Siempre es medio paradójico, más o menos. Lo que ha construido colectivamente la sociedad y la cultura hacia el siglo XIX es la conciencia individualista, es decir, la creencia colectiva y cultural gigante, la creencia colectiva de que la colectividad no existe y de que los únicos que existen son los individuos y de que cada uno es el centro de la creación, porque ya a estos niveles estamos. Antes sentían el centro de atención de su grupo, eso era en el siglo XIX, pero ahora ya se siente en el centro del universo cada uno, más o menos. Y así sucesivamente, pero eso es la idea de individualidad, la idea de que la sociedad no existe, por ejemplo, la idea de que lo único que existe es cada un individuo y yo soy yo y todo eso, es una idea global y colectiva, ¿no? Un ejemplo, creo que de esta semana muy sorprendente, es el trabajo que le costó a Obama ganar su ley de salud, porque la idea norteamericana de 250 o 450 millones de norteamericanos, o sea, es que cada quien es aislado y se vale por sus propias fuerzas y piensa con sus propios pensamientos y cada uno tiene sus propios pensamientos. Y todos los norteamericanos piensan que cada uno tiene sus propios pensamientos y casualmente todos tienen el mismo pensamiento de cada uno piensa con sus propios pensamientos y por lo tanto, por ejemplo, se negaban a una... Por eso llaman a Obama comunista, lo acusan de comunista porque de repente plantea un sistema de salud para todos, y no aquí cada quien se tiene que ganar las curitas con el sudor de su frente. Se negaban eso a uno de esos. Una cosa muy sorprendente, muy sorprendente, la mentalidad norteamericana. Pues agradecemos al doctor Pablo Fernández de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología. La División de Estudios Profesionales, a través de la Coordinación de Psicología Social, otorga la presente constancia al doctor Pablo Fernández Questrier por impartir la conferencia Pensamiento de la Sociedad 24 de marzo de 2010. Y por favor, un fuerte aplauso para el doctor.